La eterna cuestión de la vivienda, ¿qué es mejor, alquilar o comprar una propiedad? En este video quiero analizar a fondo esta cuestión y ayudar a nuestros espectadores a tomar esta difícil decisión, porque la mayoría de las personas, como dijiste, compran un apartamento una, máximo, dos veces en la vida. Por lo tanto, vamos a ayudarles, a apoyarles y aconsejarles en este video qué decisión tomar. ¿Sabes? Mientras hacías esa pregunta, se me ocurrió una gran idea. E incluso un trasfondo de por qué tienes esa pregunta. ¿Por qué la haces? ¿De dónde viene? Es decir, ¿por qué lo dijiste de manera tan estereotipada? Sí, al máximo, Soy del pueblo, simplemente, ya sabes. sí. Y mira, yo creo que sé por qué la hiciste. No, es así. Que antes las personas donde vivían, donde trabajaban, allí compraban propiedades y vivían en esas propiedades. 20, 30, 50 años. Pero ahora, cuando el mundo se ha vuelto muy, muy flexible y cambiante, esa pregunta parece volverse irrelevante. Te diré por qué. Porque, en primer lugar, sí, la propiedad es cara en todas partes. En todos los países del mundo es cara. Y donde nos parece barata, allí, para la población local también es cara. Y aquí, como que la cuestión es que se trata solo del dinero hipotecario, sí, comprar a crédito o alquilar, ¿qué es mejor? Porque si tienes dinero en efectivo, puedes comprar una propiedad en lugar de vivir en un apartamento alquilado. Sí, porque ahora, en las condiciones actuales del mundo, es muy fácil vender una propiedad en casi cualquier país y puedes comprarla, vivir en ella 1, 2, 3, 5 años. Durante ese tiempo, tus objetivos de vida, planes de vida, circunstancias de vida, la composición de la familia pueden cambiar y cualquier cosa. Y puedes cambiar de país y puedes vender ese apartamento y con ese dinero comprar un apartamento en otro país, por ejemplo. Bueno, si el precio lo permite allí, a lo que me refiero es que se puede hacer eso y Mo siempre es rentable. Normalmente no sucede que mañana sea más barato que hoy, la mayoría de las veces. En todo el mundo, todas las propiedades están subiendo de precio. Y por eso, si hablamos de efectivo, aquí la cuestión ni siquiera se plantea. Está claro que vivir en la tuya y hasta venderla por unos pocos por ciento, de repente se abarata, de repente, ¿verdad? En realidad es poco probable, pero incluso venderla un poco más barata después de un par de años es más rentable que pagar alquiler todo ese tiempo. Y aquí entonces, ¿sabes cómo debería sonar esta pregunta? No me conviene comprar un apartamento con hipoteca, sino debo y me conviene atarme a este país, a este complejo residencial, a esta ciudad, por 20, 30 años. Creo que ese es el miedo principal. Genial. Si has llegado hasta aquí, significa que realmente te interesa el negocio en Polonia. Apóyanos, dale like a este video, escribe un comentario y suscríbete a nuestro canal. Y si realmente estás decidido a hacer negocios en Polonia, podemos ayudarte con eso. En primer lugar, en formato de formación, tenemos un excelente producto educativo sobre cómo iniciar y gestionar un negocio en Polonia. En segundo lugar, ofrecemos consultas. Y en tercer lugar, servicios. Registro de empresas, autónomos y establecimiento de procesos empresariales. Debajo del video encontrarás todos los enlaces y continuamos viendo el episodio. ¿Y sabes cuál es este? Ahora te voy a enumerar algunos miedos. Personas interesantes escriben los suyos en los comentarios. Los leeremos. El primero, si es el miedo de que estás estacionando tu vida y tu dinero en paredes concretas. El segundo es el miedo de que, como nos pasó en Ucrania, los precios puedan bajar. Es decir, realmente pueden bajar mucho. Y por eso existe el miedo a equivocarse, a tomar la decisión equivocada. Eso es. ¿Qué otro miedo? Bueno, esos son los dos principales, sí. El error cometido y el hecho de que te estás atando a una ubicación específica. Por lo general, pierden dinero aquellas personas que toman préstamos en una moneda que no es la nacional. Esto es lo que veo en Polonia. Así fue con las hipotecas, todavía están en juicio, ya llevan 15 años, algunas personas no pudieron pagar esos préstamos y así sucesivamente. Resulta que solo ahora se han reconocido algunos errores en el sector bancario. Cálculos, sí, algunos. Hubo algunos cálculos incorrectos. Sí, por eso la gente comenzó a pagar más, debían más y así sucesivamente.
De la misma manera, todos los préstamos en Ucrania que se tomaron en dólares, especialmente cuando recuerdo que vivía en Ucrania, el dólar estaba a 8, aún recuerdo ese tiempo. Me refiero a cuando ya realizaba algunas transacciones, no solo era un niño, tenía 2 grivnas, sino cuando ya trabajaba, recibía un salario, el dólar estaba a 8, luego subió bruscamente a 16, luego a 20 y algo, después incluso a 40, recuerdo que incluso estuvo a 40 y algo durante algún tiempo. Y cuando tienes un crédito hipotecario en dólares y de repente necesitas pagar 4 o 5 veces más de lo que pagabas ayer, entonces sí, eso es un gran problema. Ahora estamos hablando más sobre Polonia y estoy bien informado sobre eso. Precisamente en Polonia, el tipo de cambio del dólar siempre es más o menos estable. Es decir, no ha pasado que costara 3 y luego 10. Eso no ha sucedido. La diferencia es de unas décimas. En promedio 3,8 últimamente, antes era 3,9. Hubo un año, incluso medio año, que estuvo 4,5, pero eso solo porque allí quienes son, la FDA subieron las tasas en un 1%. En todo el mundo, de hecho, el dólar se volvió más caro. Eso fue artificial, pero en general sí, 3,8, 3,9, ese es más o menos el tipo de cambio. Si miras la historia de este país en los últimos 15 años, siempre ha sido 3,8, 3,6. Ese era el tipo de cambio, no ha cambiado. Esto genera cierta confianza en la estabilidad de esta moneda. Probablemente sí, y en general en Polonia hay suficiente dinero, mucho, para mantener incluso un tipo de cambio artificial durante muchos, muchos años. Por eso, cuando empiezas a entender un poco la especificidad del mercado, ya no te parece tan aterrador. Y aquí volvemos a la pregunta, ¿qué debo hacer? Si tomo una hipoteca aquí por muchos años, pero quiero mudarme a otro país o cambio de trabajo, es decir, entiendes, ¿verdad? No quiero estar atado 20, 30 años a este apartamento en particular. Sí, por eso me conviene más alquilar. Y en general, sí, eso es correcto. La respuesta correcta, porque ¿dónde está el beneficio? El beneficio está en la movilidad, en la flexibilidad, en una menor cantidad de diferentes tipos de compromisos. Y en cualquier momento tomas tu mochila y te vas a otro país. Sí, desde un apartamento alquilado. Ahí está el beneficio, sí. En el tiempo, diría yo, en la comodidad. En la flexibilidad, sí. Pero definitivamente no en lo financiero. Si hablamos específicamente de finanzas, es importante decir, esto es realmente, en general, me parece que esta aclaración debería estar al principio. Un apartamento y que está hipotecado en Polonia se puede alquilar y se puede vender con la hipoteca en cualquier momento. Esa era una de mis preguntas. Es algo súper importante. ¿Por qué mantienes tu flexibilidad? Porque en primer lugar, en Polonia la demanda es increíble y en segundo lugar, se puede vender con la hipoteca sin problemas. Y lo más probable, la mayoría de las veces, normalmente, más caro de lo que compraste. Debido a que simplemente ha aumentado de precio en esos pocos años mientras pagabas la hipoteca. Sí, incluso en un par de meses, a veces. Ok, bien. Ahora hagamos un esquema. Tengo un conocido. Él alquila un apartamento en Varsovia. Y con la actual tasa hipotecaria promedio, que ahora en Polonia es del 7,5%, me refiero a con todos los seguros, se da la situación de que por 30 años pagas 3 apartamentos de ese valor. Eso es uno. Y segundo, la tasa ahora es tal que el capital del préstamo que pagas es mayor que la cantidad que mi conocido paga por el alquiler del apartamento. Básicamente, por el mismo apartamento que él alquila, pagaría un crédito. Ahora son 7.000 zlotys. Y lo alquila por 5.500. Podemos de alguna manera desarrollar, expandir este esquema. Sí, en realidad, todo parece lógico, como si pagar por este apartamento fuera menos que poseerlo con una hipoteca. Bueno, sí, como que 2.000 zlotys, $500 de diferencia. Sí, 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 $500 de diferencia. Simplemente posees este apartamento pagando la hipoteca, gastas $500 más al mes. Más, sí, Entonces eso está claro. sí. Y en general es una gran pregunta. Afecta a muchas personas. Y mira, aquí en realidad, ¿cuál es el beneficio? Si simplemente vas a trabajar, tienes una vida tranquila y medida, lo cual te felicito, te envidio. En principio sí, a eso aspiran las personas. Sí, sí, sí. Y tienes y ves tu vida aquí, ¿verdad? Probablemente me parece pagar de más. Esos mismos $500 al mes y pagar el doble de lo que realmente vale este apartamento durante todo este tiempo. Es más rentable porque
En 20, 30 años tendrás un apartamento. Un apartamento que incluso aumentará de valor en esos 20 años. Es decir, ya no costará el dinero por el que la compraste y lo más probable es que también sea 2 o incluso 3 veces más cara en 20, 30 años. Es un apartamento y entonces miras tu capital y tienes, por ejemplo, un apartamento, lo compraste en el 23 por 1 millón, a los 50 años. A los 50, supongamos. 53, supongamos que vale para ti. Unos 3 o 4 millones, tal vez 5 millones, hipotéticamente. Así que está bien, tengo en mis manos 5 millones. Sí, he trabajado toda mi vida y demás, pero si hubieras estado pagando alquiler todo el tiempo, bueno, probablemente, vamos a calcular $500 que ahorras, multiplicado por 30 años, son 360 pagos. Usando una calculadora, se puede calcular fácilmente que en 30 años, es decir, en 360 meses, ahorrarás $180,000, ahorrando $500 cada vez. Si alquilas un apartamento, no pagas por él $500 más caro. Es decir, vamos a calcular, si compré un apartamento por 1 millón y después de 30 años vale 4 o 5 millones, supongamos, en 30 años gané 2 millones de zlotys más la inflación. No importa, en general gané, puedo venderlo por 3 millones. Pero si pagué por este mismo apartamento un poco menos, si el pago mensual ahorré $500 mensualmente, sí, ahorré $180,000 multiplicado por 4 aproximadamente. 60,000 slots. Ahorré. ¿Qué es más rentable? ¿Más 2 millones? ¿O 760 ahorrados? De acuerdo. Vamos a calcular cuánto es eso en porcentaje anual. Mira, de nuevo, con la ayuda de la calculadora nos da la información de que es aproximadamente 6.6%, 610% anual, 6,6. Es decir, si ahora tomamos la inflación oficial de este año, en general está en 3.5%, según las sensaciones personales, un 7-8%. Continuará. Entonces, en realidad, incluso tomando un crédito hipotecario a 30 años y pagándolo, en teoría, estás protegiendo tu dinero de la inflación, es decir, el mismo capital. Pero En el futuro. en el futuro, sí. Es decir, vives en tu propio apartamento. Eso es importante, sí. Es flexibilidad. Porque en cualquier momento, bueno, de hecho, en cualquier momento puedes cambiar de ciudad, casa, calle, país, para vivir. Es decir, es muy sencillo. No tienes ningún tipo de ataduras. Compromisos. Sí. De las desventajas, todo el dinero que das simplemente lo pierdes para siempre. Es decir, es simplemente el pago por el lugar donde vives. Y por el contrario, cuando pagas poco a poco, por lo tuyo, de todos modos, en potencial es tuyo. Siempre puedes vender lo que es tuyo y sacar de allí capital. La mayoría de las veces más de lo que invertiste allí. Es decir, la principal ventaja es la preservación del capital, ni siquiera siempre ganar dinero. Porque de nuevo, ¿en qué puede ser más rentable el alquiler? Es cuando no inviertes una gran cantidad de dinero en un objeto que, como calculamos, te da un 6,6% anual. Es cuando inviertes esa cantidad en un negocio que te dará un mayor porcentaje anual. Digamos 50-100% anual. Soñemos. Para los negocios, especialmente si es una pequeña empresa, son cifras reales, incluso en Europa. Yo en eso creo poco. En realidad simplemente me dedicaba al infonegocio. Veo a muchos emprendedores que o ni siquiera después de 5 años alcanzan el 20%. Para ellos es 10-15%. Y te diré que nuestra agencia inmobiliaria es de hecho una historia de muy alto margen. Pero no diría que alguna vez hemos hecho más del 20%. Antes de impuestos, sí. Es decir, después de todos los gastos, salarios, marketing, oficina, impuestos, te das cuenta de que, caray, en general, trabajas en una tienda de conveniencia. Yo lo haría, compraría departamentos a crédito. Con apartamentos a crédito obtendría el mismo dinero. Es decir, por eso en realidad, si sabes qué comprar para obtener más rentabilidad,
Entonces probablemente tiene sentido y es más rentable, sí, invertir en un negocio y vivir en un apartamento alquilado, porque al final simplemente recibirás más dinero. Pero, por otro lado, ¿estás seguro de que durante los 30 años este negocio te dará cada mes o cada año esto? El porcentaje es la rentabilidad, también el ladrillo está ahí y sigue ahí, no le pasará nada si no le cae nada encima, entonces todo está bien. Pero en realidad es muy poco probable que algo le caiga encima con el negocio. Tú eres empresario, yo sin nosotros, cada empresario que nos ve, algún incendio, y ojalá que ese incendio no se propague y que todo no se venga abajo. Bueno, es decir, esto es prácticamente todos los días, por eso con los apartamentos hay más sensación de seguridad, de confort, no pasará nada. Incluso si no se alquila durante 1 o 2 meses o en algún año, subirá. De precio no un 10%, sino un 5%. Sí, o incluso bajará. O bajará, pero en una perspectiva de 20, 30 años sigue siendo más rentable que el alquiler. Y sé con certeza que la gente generalmente se divide 50-50 en dos campos diferentes. Unos dicen que es más rentable alquilar, otros dicen que es más rentable comprar. A menudo los jóvenes dicen que es más rentable alquilar. Luego probablemente cambian de opinión. Así es como es. Asegúrense de escribir su punto de vista, porque de todos modos trabajamos de manera bastante limitada y no vemos todo, ¿verdad? Por eso, escriban lo que piensan al respecto. Nos interesa mucho. ¿Y por qué? Sí, preferiblemente argumentando. Gracias por ver este video. Creo que les ha sido útil. Y si es así, apóyennos, denle like a este video, suscríbanse a nuestro canal y abajo del video hay un formulario de comentarios. Hagan sus preguntas, discutan el episodio y con gusto responderemos a sus preguntas.